página 49 de 162. Las 1000 caras del realismo, por Hilary Putnam 1987. 1.1. Propiedades intrínsecas, las disposiciones. Quiero sugerir que el problema con la imagen objetivista del mundo, por usar el término de Husserl para esta clase de realismo científico, es mucho más profundo que la postulación de datos de los sentidos. Los datos de los sentidos son, por decirlo así, los síntomas visibles de una enfermedad del sistema, como las marcas de pústulas en el caso de la viruela. La raíz profunda de la enfermedad en el sistema descansa en la noción de una propiedad intrínseca, una propiedad que algo tiene en sí mismo, al margen de cualquier contribución hecha por el lenguaje o la mente. Esta noción, y la noción correlativa de una propiedad que es meramente apariencia, o meramente algo que nosotros proyectamos en el objeto, ha resultado ser tremendamente robusta, a juzgar por el atractivo que ha tenido para diferentes tipos de filósofos. A pesar de sus profundos desacuerdos, todas las corrientes de la filosofía que aceptaron el grupo de problemas del siglo XVII, idealistas subjetivos, así como dualistas y materialistas aceptaron la distinción, incluso estando en desacuerdo sobre su aplicación. Un idealista subjetivo diría que solo hay datos de los sentidos, o mentes y datos de los sentidos, en algunas versiones, y que rojo es una propiedad intrínseca de estos objetos, mientras que la persistencia, estar allí incluso cuando no miramos, es algo que nosotros proyectamos. Un dualista o un materialista diría que los objetos externos tienen persistencia como una propiedad intrínseca, pero que rojo es, en su caso, algo que nosotros proyectamos. No obstante, todos estos filósofos tienen la distinción. Incluso Kant, que expresó serias dudas sobre ella en la primera crítica, hasta el punto de decir que la noción de un Ding an sich puede ser vacía, hace un abundante uso de ella en la segunda crítica. Dejando de lado la concepción berkeleyana, que realmente no hay en absoluto objetos externos, como una forma aberrante de la perspectiva del siglo XVII, podemos decir que todos los filósofos restantes aceptan la explicación de la rojez y la solidez que he estado describiendo. Estas no son propiedades intrínsecas de las cosas externas a las cuales se las adscribimos, sino más bien, en el caso de las cosas externas, disposiciones para afectarnos de ciertas maneras para producir ciertos datos de los sentidos en nosotros o, como dirían los filósofos materialistas, para producir ciertas clases de estados en nuestros cerebros y sistemas nerviosos. La idea de que estas propiedades están en las cosas mismas, como propiedades intrínsecas, es una proyección espontánea. El talón de Aquiles de esta historia es la noción de disposición. Para señalar los problemas que surgen y que han preocupado a muchas mentes filosóficas de primera línea, empezando por la de Charles Peirce, permítanme introducir un término técnico. No introduciré mucha terminología en esta conferencia, lo prometo. Llamaré disposición estricta a una disposición que algo tiene para hacer algo, no importa lo que ocurra. Llamaré disposición ceteris paribus a una disposición para hacer algo bajo condiciones normales. Quizás sería prudente dar ejemplos. La disposición de los cuerpos con una masa en reposo no igual a cero de viajar a velocidades por debajo de la velocidad de la luz es una disposición estricta. Es físicamente imposible para un cuerpo con una masa en reposo no igual a cero viajar a la velocidad de la luz. Por supuesto, la noción de disposición estricta presupone la noción de necesidad física, como este ejemplo ilustra, pero es una noción que le estoy permitiendo al realista científico, al menos en consideración al argumento. ¿Qué ocurre con la disposición del azúcar para disolverse en agua? Esta no es una disposición estricta, ya que el azúcar que se coloca en agua ya saturada con azúcar, o, incluso, con otros productos químicos apropiados, no se disolverá. Es, entonces, una disposición estricta la disposición del azúcar para disolverse en agua químicamente pura. He aquí otra disposición no estricta. El primer contraejemplo que mencionaré proviene de la termodinámica. Supongamos que arrojo un terrón de azúcar en agua y que el terrón de azúcar se disuelve. Consideremos azúcar que está en agua, pero de tal forma que,
Aunque la situación sea idéntica a la situación que acabo de imaginar, el azúcar está disuelto en el agua, con respecto a la posición de cada partícula, y también con respecto al valor numérico del momento de cada partícula. Todos los vectores de momento tienen una orientación exactamente opuesta respecto de los que ahora tenemos. Se trata de un ejemplo famoso. Lo que ocurre en el ejemplo es que el azúcar, en lugar de permanecer disuelto, simplemente forma un terrón de azúcar que, espontáneamente, salta fuera del agua. Puesto que a todo estado normal, de estado en el cual el azúcar se disuelve, le corresponde un estado en el cual se desdisuelve, vemos que hay infinitamente muchas condiciones físicamente posibles en las cuales el azúcar se desdisuelve en vez de permanecer disuelto. Por supuesto, todos son estados en los que la entropía disminuye, pero eso no es imposible, solo extremadamente improbable. Diremos, entonces, que el azúcar tiene una disposición estricta a disolverse a menos que se encuentre en una condición en la cual tenga lugar una disminución de la entropía. No, porque si el azúcar se coloca en agua y se produce una congelación repentina, el azúcar no se disolverá si la congelación tiene lugar lo suficientemente rápido. De hecho, lo que podemos decir es que bajo condiciones normales el azúcar se disolverá si es colocado en agua. Y no hay ninguna razón para pensar que todas las diferentes condiciones no normales, incluyendo extraños estados cuánticos, extrañas fluctuaciones locales en el espacio-tiempo, etc., bajo las cuales el azúcar no se disolvería si fuera colocado en agua, puedan recogerse en una fórmula cerrada del lenguaje de la física fundamental. Este es exactamente el problema que hemos observado antes en conexión con la rojez y la solidez. Si son las propiedades intrínsecas de las cosas externas las que podemos representar mediante fórmulas en el lenguaje de la física fundamental, por medio de adecuadas funciones de las variables dinámicas, entonces la solubilidad tampoco es una propiedad intrínseca de ninguna cosa externa. Y, de manera similar, tampoco lo es ninguna disposición en igualdad de circunstancias. Los poderes, por usar el lenguaje del siglo XVII, tienen que oponerse a las propiedades que las cosas tienen en sí mismas, y ser cuidadosamente distinguidos de ellas. Página 53 de 162.